Uno de los últimos episodios producidos de la famosa serie Ren y Stimpy fue La Última Tentación, donde Ren muere momentáneamente y tiene la oportunidad de conocer a una representación no muy agraciada de Dios. A partir de ese momento decide comenzar a vivir el resto de su vida de la manera más modesta posible. El episodio en sí no tiene nada en particular que lo haga resaltar del resto, pero su mera producción y el hecho de que haya sido estrenado como uno de los últimos no significa necesariamente que fuera a ser algo memorable. Jon-K y Spumco ya no estaban ahí, por obvias razones que desarrollé más en este video, pero al menos mi razón para resaltar a La Última Tentación es para enfatizar la clase de temas que para ese momento trataban las caricaturas de Nickelodeon. En este caso, el tema de la muerte y la imagen de una figura religiosa. Un año después, Rugrats, otro favorito del canal, estrenaría posiblemente uno de los episodios más emotivos a finales de los 90, Mother's Day de 1997, donde Carlitos o Chucky descubre la verdadera historia de su ausente madre, siendo uno de esos episodios que resaltaron por su trama con el tema de la muerte, el proceso de duelo del padre de Carlitos y la melancolía de ser un niño sin mamá. La primera época de oro de los Nicktoons acabaría este mismo año, dejando la vara muy alta para un nuevo grupo de egresados de animación. Aún así, esta segunda generación lograría entre finales de los 90 y principios del nuevo siglo consolidar a Nickelodeon como uno de los líderes de caricaturas a nivel mundial. Y para muestra un botón donde personajes como Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos o A. Arnold continúan siendo referentes de la cultura pop y fuertes activos comerciales. Y claro que esta segunda tanda de Nicktoons estaría la que es considerada por muchos niños que crecimos en los 2000 como una de las caricaturas más oscuras que jamás hayamos visto, Invasor Sim. ¡No quiero, por favor, no! ¡Ser astronauta! Oye, no está mal. ¿De qué están hechos? ¡Están hechos de waffles! Y los extraterrestres, aliens, marcianos, seres del espacio exterior, etc., han estado muy presentes en la conciencia colectiva, en especial en la estadounidense. El 30 de octubre de 1938, un joven Orson Welles protagonizaría para muchos la más famosa emisión radial de la historia, una donde escenifica una invasión extraterrestre y donde todas las personas asustadas del realismo de la historia saldrían despavoridos por las calles creyendo que efectivamente estaban siendo invadidos por seres del espacio exterior. ¿O no? Quiero ahorrarme mucho los detalles de este suceso, sobre todo por ser tan conocido que hasta los Simpsons ya lo parodiaron. Es bien sabido hoy en día que esta anécdota tiene en su haber demasiada información inflada por parte de periódicos de la época simplemente para convertirlo en un suceso inigualable. Pero las personas no eran idiotas. Efectivamente sabían que estaban escuchando una radionovela del libro La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y si bien es cierto que hubo confusión y una que otra alarma, la idea de un pánico masivo fue completamente falso. Aún así, la histeria que podía ocasionar la idea de ser atacados por seres del espacio exterior siguió permeando en la sociedad americana ya entrados en mitad del siglo XX. Películas como The Flying Saucers de 1950 y The Day the Earth Stood Still de 51 reforzarían la parafernalia con la que percibían a los seres no humanos, incomprensibles amenazas contra la sociedad estadounidense, ojo, no humanidad en general. Y es que los gringos macartistas habían sido adoctrinados para temer a la invasión extranjera. Aún así, por decirlo de alguna manera, los extraterrestres también podían simbolizar el miedo a la invasión comunista. Por ejemplo, en The Day the Earth Stood Still guarda ciertas referencias cuando el susodicho alienígena de apariencia humana es inmediatamente respondido con una ofensiva por parte de los militares por la incertidumbre de si será o no un espía, y culminando este primer contacto con una clara diferencia en la tecnología. La ciencia ficción estadounidense de los años 50, la primer gran época dorada, no dejaría de jugar con dos elementos presentes en la mayoría de sus obras: el miedo a la radiación nuclear, que en este caso era manifestado por alimañas que cobraban mayor tamaño, o el miedo al otro, donde películas como Invasion of the Body Snatchers de 1956, donde estos otros a menudo simbolizaban el temor hacia los comunistas, percibidos como una amenaza externa e ideológica que buscaba infiltrarse y transformar a la sociedad estadounidense. Más allá de las soporíferas y repetitivas que resultan estas cintas, muchas de ellas comparten algo en común, que una invasión como estas, la primera emoción que provocaría en cualquier humano sería la histeria, y como esta los hace irracionales, incompetentes e incluso imbéciles, al momento de replantar cómo enfrentar una amenaza como esta.
Y para retratar cómo esto se podría convertir en una caricatura, es necesario conocer al mayor misántropo que ha tenido Nickelodeon, Jhonen Vázquez. Vázquez es un escritor de cómics que empezó estudiando cine para tiempo después dejar la carrera, pero se dio cuenta que lo que quería hacer realmente era ilustrar sus ideas en tiras cómicas. Según varias fuentes, Vázquez siempre fue un dibujante compulsivo, aprovechando tiempos libres donde tuviera lápiz y papel para ponerse a garabatear. En una ocasión, en el instituto donde estudiaba, Mount Pleasant, se inscribió a un concurso para diseñar a la próxima mascota de la escuela. Su dibujo fue rechazado. Sin embargo, en el mismo cuaderno de sketches donde había diseñado a esa mascota, se encontraba un primer borrador de una de las historias más conocidas antes de Invasor Sim: Johnny el maníaco homicida. Un nombre que no deja mucho a la imaginación a la hora de describir de qué se trata esta historia. A través de su naturaleza de tira cómica, Jhonen Vázquez traía semana a semana las aventuras de un asesino en masa llamado Johnny C, o Ni para los amigos. Y es que el simple hecho de llamarse así, casi similar a su creador, me hace pensar de que se trata de una proyección sobre aquellas cosas de la vida postmoderna que tanto le disgustaban a Vázquez, y cómo, al menos de manera ficticia, encontrarle solución mediante la violencia. No les voy a mentir, el cómic no se guarda mucho al momento de mostrar las atrocidades de Johnny C, asesinatos en su mayoría injustificados y que solo están ahí para saciar el deseo morboso de muchos lectores. Aunque existen ocasiones donde el propio rechazo e insulto social desemboca que el propio personaje actúe así. Y a pesar de que en esencia el personaje se trate de una autoinserción, Vázquez declara desde el primer volumen: yo no mato personas, tal vez es otra timidez con la que cargar, tal vez, no hay manera de decirlo, en realidad. Es posible que simplemente nunca nadie me ha causado tanto interés como para que me preocupe lo suficiente como para terminar con su vida. Y para todo esto hay otros personajes recurrentes de este cómic, y que de hecho tendrían su propia serie más adelante. Squee, que narra las aventuras de un niño tímido en un mundo lleno de cinismo y perversión, una imagen que más pronto que tarde se identificaría como uno de los tropos de Jhonen Vázquez, la capacidad de la sociedad para desquiciar a individuos. Y siendo este último un ser obligado a vivirla, no podía evitar sentirse a veces como un niño indefenso. Mencioné en un principio la posible misantropía de Vázquez, pero visitar por primera vez otra de sus obras más allá de Invasor Sim me hace pensar en la filosofía nihilista de todo esto. Esta corriente filosófica tiene mucho que decir sobre la sociedad. Argumenta que los valores y normas sociales son construcciones humanas sin fundamento. En el mundo de Johnny, las personas a menudo son representadas como seres despreciables que actúan por su propio interés. Johnny ve a la mayoría de las acciones humanas como moralmente corruptas y sugiere que la humanidad como un todo es repulsiva. Esto no se debe a que Johnny sea simplemente malo, sino que el mundo en el que vive está diseñado para subrayar la bajeza humana. Vázquez utiliza a Johnny como un espejo de las hipocresías humanas. Al mostrar la brutalidad de Johnny, también revela los defectos inherentes de la sociedad. Johnny C, como Squee, como más adelante Debbie en otro cómic de Vázquez titulado I Feel Sick, eran un claro ejemplo de una nueva sociedad de jóvenes rebeldes que crecieron criados por la televisión y los videojuegos, pues otras razones no tendrían los adultos de la época para echarle la culpa a los comportamientos violentos, anarquistas y contestatarios que sus hijos habían desarrollado. Algunos de los más vapuleados como Doom y Grand Theft Auto, artistas como Marilyn Manson que convertirían en estándares de una nueva era, pero quizás no hubo mejor representante de la juventud hecha canal que MTV, y declararía una nueva época en la animación juvenil cuando decidiera plantar una bandera del canal en la luna. Un comercial animado que no solo desafiaba al momento en que Estados Unidos tocó el satélite de la Tierra, sino que declaraba a todos aquellos que les tocó vivirlo que el canal había llegado para conquistar la cultura y revolucionar la televisión. Fue en los 90 cuando MTV empezó a competir con otros canales de animación con sus propias propuestas más juveniles y nihilistas. En 1991 apostarían por un programa llamado Liquid Television, un programa que más bien recopilaba trabajos de animación de distintos artistas independientes o underground. De este se desprenderían trabajos que crearían hitos en la animación estadounidense como Beavis and Butthead, críticas burdas a la sociedad americana, u otras obras con mundos trabajados como en Aeon Flux. Animaciones juveniles con situaciones en las que el televidente pudiera sentirse identificado como Daria, que cuenta la vida de un adolescente inteligente pero que también critica y analiza su mundo mediante un sarcasmo ácido. También MTV
Sería el lugar donde ahora públicamente la violencia empezaría a ser utilizada como un recurso de comedia, como en Celebrity Deathmatch, donde parodias de figuras de la cultura pop estadounidense se veían envueltas en brutales peleas sobre un cuadrilátero y que mostraban sin miedo un extremo gore. Sin embargo, no hay mejor ejemplo de este canal que logre englobar todo lo antes dicho que Happy Tree Friends, una animación que empezó siendo una webserie, pero que el canal de televisión le brindó una oportunidad para mostrarse sin censura y a todo color. Happy Tree Friends funge como un caballo de Troya que cierra el siglo XX, una aparente animación preescolar que presenta un meloso mundo de animalitos tiernos, solo para terminar siendo asesinados de las maneras más grotescas posibles. Un metamensaje de que la animación no solo era cosa de infantes y que si se lo proponen cualquier mundo puede llegar a ser sumamente retorcido. Y es que MTV no dudaba en presentar este tipo de programación, pues parecía que el llamar la atención y repudio de los padres de familia iba a ser su foco central. Todas estas descripciones del canal lo hacían el lugar perfecto para que artistas noventeros encontraran un lugar. John Vázquez bien pudo haber sido uno de ellos con alguna serie animada de Johnny el Maníaco Homicida o Feel Sick, pero por alguna razón Nickelodeon llegó primero. Se podría decir que este canal era una especie de MTV más infantil, y no lo digo porque quisiera provocar, tampoco promovía bandas musicales, pero sí puedo afirmar, cuando echamos un vistazo a sus animaciones, que buscaba diferenciarse de la competencia. Ya hablé de Ren y Stimpy en otro video, pero no era la única que ofrecía un mundo igual de retorcido. Ahí estaba la vida moderna de Rocco o Cat Dog, cuyo mundo se mostraba sumamente hostil ante dos hermanos siameses. Y bueno, el canal de televisión quiso que un perturbado artista de cómics como John Vázquez trabajara para ellos. ¿Y qué fue lo que hizo? En uno de los capítulos de Johnny el Maníaco Homicida es protagonizado por uno de los personajes ocasionales como Squid. Un hombre es raptado por una raza alienígena que más tarde el autor rescataría para un episodio de Invasor Sim, pero que en ella ya se veía la esencia de lo que Vázquez le gustaban de estos seres, una ambivalencia entre querer y no terminar de entender a los humanos, siendo una sátira donde los aliens en cuestión están interesados en conocer el proceso de reproducción de los humanos, pero creyendo que estos se reproducen con gallinas. Y ya conocerán cómo acaba esto. Pero antes de Invasor Sim, la televisión ya se había encargado de moldear la imagen general que se tenían de los extraterrestres, pasando de seres malvados que querían conquistar la Tierra a benevolentes e incluso torpes y cómicos. Series de televisión como Alf o Mork and Mindy se convertirían en los mayores referentes ochenteros en la televisión, pero también en el cine teníamos seres espaciales amigables como E.T., quienes ofrecían fantasías de hacerte amigo de un no humano, de una doble vida de aparentar y esconderte del ojo público y demás. Pero Vázquez, además de hacer una comedia, no quería dejar de lado la característica que más le gustaba de estos seres espaciales: el ser seres superiores, mejores armados y que no tendrían un ápice de bondad al momento de intentar entender a los humanos. El papel de colonizadores interplanetarios, pero de todo, el hecho de no exentarlos como humanoides igualmente imbéciles. Invasor Sim es una realidad no solo gracias a Vázquez, sino a otras personas que evidentemente pondrían de su parte para realizar este proyecto. Steve Russell, quien dirigió la mayoría de los episodios, resultó el pilar que permitió a Jonen entrar al mundo del cual se desconocían muchas cosas, como el de la animación. Russell ya había trabajado para Nickelodeon en proyectos como los Tom Berries o Rugrats, pero también desarrollándose en animaciones para adultos como Dogman. Otra persona que permitiría que Invasor Sim fuera aprobado fue la productora Mary Harrington, una pieza tan importante en la televisora que fue la responsable de dar luz a caricaturas como A. Arnold, Los Castores Cascarrabia, La Vida Moderna de Rocco y por supuesto Ren and Stimpy, por lo que ya nos sorprendería mucho que haya decidido proponerle un proyecto a alguien tan alejado del mundo de las caricaturas como John Vázquez. El personaje principal de la animación es Sim, un extraterrestre de una raza llamada Irkens, una bélica civilización cuyo principal modus vivendi sea la conquista y esclavitud de planetas enteros. Y es que Sim bien podría ser dotado con una actitud diferente a las de los demás extraterrestres, pero resulta todo lo contrario. Piensa igual o incluso más en la superioridad de su raza y no dudará en hacer todo lo posible con tal de cumplir su meta principal: el ávido deseo de convertirse en una especie de dictador lleno de poder y represión. Es curioso cómo el protagonismo de Sim resalta con el resto de Nicktoons, quienes sí tenían sus toques extravagantes pero nunca comportándose como inherentes e indelebles seres de maldad.
Y es que Invasor Sim no era una serie que buscara enseñar algo de provecho a su mundo, es una crítica mordaz a la sociedad contemporánea, pensamientos presentes en las obras de Vázquez. Por ejemplo, Jonen utiliza el antropocentrismo en los Irkens, es decir, prácticamente se comportan como humanos, lucen como ellos, tienen costumbres similares, son estúpidos, pero quieren aparentar mayor inteligencia, y también se ven sometidos a los vicios del consumismo. Ya desde el primer episodio puede verse que se aglomeran en lugares, o en este caso en planetas, de convenciones. Reciben con júbilo la llegada de sus supremos líderes, quienes más bien parecen ser estrellas de rock con shows de láseres de por medio. Los altos fungen como líderes supremos de la raza Irkens, aunque sus valías no son respaldadas por sus habilidades o conocimiento, sino por algo tan estúpido como la altura, dándose incluso la libertad de vapulear a los soldados más bajitos solo porque sí. Y es en este lugar de convenciones donde conocemos al fin a Sim, el recluta más odiado con diferencia del resto de su raza. Sim se presenta con una personalidad narcisista y egocéntrica, una autopercepción tan distorsionada que no es capaz de entender la razón por la cual no fue citado a la conferencia. Es debido a que también es estúpido y arruinado el primer plan masivo de conquista, los altos deciden darle un planeta desconocido, arguyendo que se trata de una misión ultra secreta, pero no es otra cosa más que una excusa para deshacerse de él. Tanto así que ni siquiera le asignan directamente el planeta Tierra, porque en la lógica espacial el universo es tan extenso que es completamente comprensible que los Irkens ni siquiera sepan que existe nuestro planeta. A todo esto, Sim recibe a su servil, un pequeño robot de nombre Girl, y que en muchas ocasiones, si no es que en todas, es el alivio cómico o el desencadenante de la trama. Ya con todo esto, se embarcan en la búsqueda de dicho planeta, cayendo de casualidad, aunque para nosotros no podía ser de otra, en la Tierra. Y es que el simple hecho de que hayan logrado construir una casa de la nada o que los vecinos ni siquiera se molesten de esas extrañas mangueras que ahora están conectadas a sus viviendas, de que esta tierra es el lugar perfecto para que un niño de piel verde y un robot con disfraz de robot pasen desapercibidos. Dando en este mismo episodio dos escenarios que serán vitales para entender la crítica de Vázquez. La primera, la ciudad que siempre se mantendrá escéptica a la existencia de la vida alienígena, a pesar de que en más de una ocasión se ven amenazados por fuerzas de origen desconocido. Y la segunda, la escuela, el lugar donde conocemos a los demás personajes secundarios que integrarán esta obra. La School nos da una breve presentación de lo que significa para el creador. Varias de las tramas evocadas aquí siempre contienen una versión satírica, casi militar o penitenciaria de lo que es la escuela, de pésima calidad y con maestros que más bien parecen ser seres que solo están ahí para ser hacedores del pesimismo de la vida adulta. Ese es el caso de un personaje recurrente y que he visto que muy pocos hablan de ella, la maestra Bitters, una mujer de edad avanzada que más que enseñar, les hace saber a sus alumnos que nunca lograrán nada en la vida y que básicamente están perdiendo su tiempo estando en la escuela. Es en este lugar donde Sim conoce a quien en ocasiones será el antagonista y en otras veces el protagonista de varios episodios, Deep, un niño cabezón y fanático de los temas paranormales, incluidos los ovnis. Y aunque parece ser el único personaje cuerdo en un mundo de locos, su mera manera de ser en ocasiones hace que se convierta en el personaje más vapuleado de la obra. Deep es un inadaptado que parece ser la proyección de Vázquez en esta ocasión, una especie de héroe retorcido que pivota entre salvar a cualquiera por el simple hecho de querer hacer lo correcto y otras porque está ansioso de reconocimiento. A su vez está su hermana, Gas, una niña de pocas palabras que le gusta la comida chatarra y jugar videojuegos. Ella, además de protagonizar uno de mis episodios favoritos, también es capaz de ver que Sim no es un simple niño, pero su actitud más bien antipática la hace mantenerse casi siempre al margen del asunto. Ya para acabar con esta presentación de personajes, ambos son hijos del profesor Membrana, un exitoso hombre de ciencia que casi siempre se encuentra ocupado haciendo cualquier cosa que parece científica. Sin embargo, en este mundo parece ser más un ídolo de los medios de comunicación, teniendo incluso un programa de televisión al cual cualquiera que pueda fungir como público tiene que pasar extenuantes pruebas con tal de tener una recompensa tan pequeña, en un episodio que más bien parece querer criticar el culto que se tenía a la televisión, cosmologías humanas que Sim en más de una ocasión empezará a contrastar con sus creencias, siendo este dilema el eje central en capítulos tan tempranos como el segundo. En este Sim se ve orillado en tener que conseguir un amigo o de lo contrario piensa que pondrá en riesgo su estancia en la Tierra. Siendo los humanos seres sociables, claro que critica a la soledad como un mal, una inhumanidad.
En otra ocasión se descubre que Sim ni siquiera tiene padres y más bien desde su creación siempre ha sido un engrane más de la civilización de los Irkens. Aunque también hay otros episodios donde verdaderamente su vida corre peligro, como ese donde Sim desarrolla un miedo a los gérmenes de la Tierra, aquel donde descubre que el agua lo quema, o ese, quizás un poco exagerado, donde lee la advertencia del FBI que sale al inicio de una película rentada. Y sí sé que varios de estos ejemplos en realidad no significaron un peligro mayúsculo para Sim, pero al menos son interesantes de analizar en cómo las mundanidades de nosotros pudieran ser reaccionadas por un extraterrestre. No olvidemos que ese es el punto central de las comedias que involucran a los no humanos, como ese chiste recurrente en Alf donde los gatos son manjar en su planeta. La comedia en Invasor Sim parecería no salirse de ese parámetro, pero no olvidemos que estamos hablando de alguien cuyo primer cómic realizaba un tipo de comedia muy particular, la negra. Así que no era de esperarse que algo así se viera reflejado en Invasor Sim, aunque había un problema y un minúsculo problema al respecto. Era una caricatura que se transmitía en un canal infantil, pero eso no parecía detener a Jhonen Vázquez y su equipo de escritores. La genialidad que llevó a Invasor Sim a convertirse en una animación de culto fue por la manera en la que mostraba su fascinación a la crueldad gratuita. La serie sabía disfrazar muy bien el sadismo, el miedo, los screamers y la muerte, de tal manera que muy pocas veces fueran entendidos por los niños, pero que valoraban los adultos amantes de la serie. Y es que varios de estos chistes eran constantemente cambiados o eliminados, y aún así el equipo se las ingeniaba para que la broma se mantuviera lo más entendible posible. Por ejemplo, el sexto episodio de la segunda temporada, el cocinero que vino de todo ese espacio, aparece en una pequeña escena donde sale un niño cerdo. La cuestión aquí es que el chiste tenía que finalizar con este último saltando por la ventana en una clara alusión al suicidio. Pero como no podían animar esto, el equipo en lugar de hacer que caiga, hace que suba por alguna razón, haciendo al chiste más gracioso por el simple hecho de ser absurdo. El recurso de la tortura o daño físico, sobre todo a niños, persistía en toda la obra. En el episodio El mejor amigo, cuando Sim busca a ese humano que fungirá como su tapadera social, decide someterlos a tortuosas pruebas para determinar quién lo será, siendo una de ellas el ser electrocutado. En el mismo episodio, Keith, el niño ganador, resulta ser uno bastante obsesionado de estar todo el tiempo con Sim, por lo que este recurre a una solución no por menos escabrosa, quitarle los ojos y reemplazarlos para que empiece a ver a Sim en otros lugares. En este caso, una ardilla que termina haciendo que caiga de lo alto de un edificio, saliendo humo para enfatizarle a Nickelodeon que eso no lo mató, y que no es un chiste de crueldad infantil. Que, hablando de esto último, el segundo segmento del episodio 7, Deep muere momentáneamente, producto de que Sim estuvo manipulando su pasado con cerdos. El primer segmento del noveno episodio, Sim decide mandar a la muerte a sus compañeros de clase a través de un agujero negro en el espacio que los terminaría transportando a una habitación con un alce que come castañas. En ese mismo episodio, el segundo segmento, Sim modifica genéticamente al hámster del salón hasta convertirlo en un monstruo gigante, dejando al final del episodio un disclaimer en el que en realidad Ultra Pipí no murió en la explosión. El segundo segmento del 12º episodio, el esclavo del juego, un niño llamado Higgins, cae de un elevador y para no dejar implícito que murió, a Vázquez no se le ocurre mejor remate que hacerlo salir triunfal de un fatídico accidente. Y es que estos chistes, lejos de parecer simplemente absurdos, parecían más propuestas a las restricciones de Nickelodeon al humor de Jhonen, aunque eso no lo detendría en seguir realizando comedia absurda y sumamente molesta, involucrando tramas donde un barro gigante se convierte en el centro de adoración de la escuela, uno donde Sim juega con traumar compradores con visiones terroríficas si es que no les compran dulces, o el simple hecho de que podrían convertirse en una mortadela al modificar tu ADN. Todos los chistes iban orientados en dejar claro que Sim no era un protagonista típico, eran las aventuras de un villano sin escrúpulos. Uno de mis episodios favoritos es Vago 13, donde Sim tiene que ir a un planeta de entrenamiento para mostrar sus habilidades como invasor, y en este solo demuestra su individualismo utilizando a todos sus compañeros de tropa como carne de cañón, llegando hasta el final de las pruebas sin darse cuenta que ninguno ha sobrevivido. Incluso en aquellos donde tenía que salvar la Tierra, las razones siempre eran egoístas. El segundo segmento del episodio 16, Sim intenta revertir su error con una explosión que se va detonando lentamente,
y su solución es arrojar otro elemento, en este caso a Deep, para hacer que la explosión vuelva a su velocidad normal. Este episodio es un claro ejemplo de que Deep siempre es el saco de boxeo de la serie, siendo el blanco de muchísimos chistes crueles que no solo involucran dolor físico, sino psicológico. Hay que entender que Deep, a pesar de ser una buena persona, no solo es un incomprendido en su escuela, sino en su propia familia. No saben entenderlo, pues su padre lo tacha como un hijo loco y su hermana igualmente lo amedrenta. El episodio 14, el especial de Halloween, se desarrolla en la perturbada mente de Deep, que parece haber sido dominada por sus visiones oscuras de su realidad, donde en ella se materializan versiones retorcidas de sus conocidos, como su padre o su maestra, siendo la escuela el lugar donde se encuentra la base de estos monstruos. Todo esto es una clara referencia a cómo Deep concibe su mundo y a las personas que lo conforman. En otro episodio, La maravillosa vida horrible de Deep, obtiene unos extraños poderes que lo hacen sumamente poderoso, haciéndolo a el protector de la Tierra, en el proceso siendo finalmente comprendido por su familia y demás, hasta llegar a convertirse en la persona más importante jamás viva. La cuestión aquí es que solo se trata de otra artimaña de Sim, esta vez para algo fútil como hacer que revelara que Deep había sido el responsable de arrojarle un panqué. El chiste aquí no solo tiene que ver hasta dónde Sim es capaz de llegar con tal de ganar, sino en las repercusiones emocionales de Deep, al saber que su vida idealizada no fue más que un engaño, volviendo solo a seguir existiendo en un gran vacío emocional. Esta clase de dilemas que muy pocas veces nos pusimos a pensar de niños es otro de los aspectos que hoy en día aprecio de la caricatura siendo adulto. Que, hablando de referencias de este estilo, no olvidemos que la misma no duda en utilizarse como mensaje de crítica al capitalismo y a la sociedad consumista. Los personajes en muchas ocasiones se ven envueltos en ser víctimas del consumismo, ya sea mediante comida chatarra, con absurdos comerciales en televisión o productos que más tarde veremos. La crítica a una sociedad envuelta en la locura de las urbes capitalistas se nota tan temprano como en el segundo segmento del tercer episodio. En este, Sim y Girl realizan una prueba con un nuevo chip de localización, así que se pierden intencionalmente en la ciudad. Y es en este escenario donde se vive una serie de momentos desquiciantes como el ruido, el crimen y la suciedad. En el quinto episodio llamado El ataque de los enajenados, Sim tiene que recuperar su nave de un montón de locos creyentes de lo conspiranoico, y que su mera base sea creer en alienígenas ya me hace creer que posiblemente estén basados en cultos como Heaven's Gate. Por su parte, la crítica que ofrece al consumismo desmedido se nota desde que la nación Irken tiene en su haber planetas enteros que solo están hechos para suplir sus necesidades, como en el episodio número 4, donde hay un planeta dedicado a las ventas como si de infomerciales se tratara. En otro hay un planeta de comida chatarra lleno de espectaculares y que de hecho tienen un evento masivo de consumo que dura 20 días llamado La Comilona. Por su parte, los ejemplos de la Tierra no se quedan atrás. Los personajes por lo general frecuentan parodias a las grandes cadenas de comida rápida, donde por ejemplo no tienen reparo en admitir que la carne que utilizan para hacer hamburguesas está hecha con servilletas usadas, o alimentar la parafernalia de un ex empleado con claros trastornos mentales como pie de pollo. El segundo segmento del 10º episodio se nos presenta a una figura grotesca que funge como mascota de una cadena de pizzerías, el cerdo de la pizza. Un personaje que más bien resulta secundario en el mismo episodio, pero cuya imagen es difícil de olvidar, como ese momento donde el actor por fin puede quitarse la botarga, revelando que se trata de un hombre con una figura grotescamente obesa, aunque sin mucho reparo cuando en la televisión se muestra amigable con quienes son sus consumidores más susceptibles, los niños. Y es que no hay mayor víctima en este programa del consumismo que los mismos infantes. En el 11º episodio, de puerta en puerta, los alumnos de la escuela tienen que vender barras de caramelo para recaudar dinero, y donde la marca del producto, que literalmente se llama caca, es un perro que utiliza la manipulación para vender un mal producto hecho de aserrín y que solo promete un premio secreto a quien logre vender más barras. Como es obvio, Sim se esmera en ser quien obtenga dicha recompensa solo para descubrir que aquella ni siquiera existe y que su invención solo es una excusa para que los niños trabajen más por nada. El segundo segmento del 12º episodio, otro ejemplo del consumismo infantil, puede verse a través de un comercial de un videojuego que literalmente se llama Esclavo del Juego 2. Un nombre para nada sutil, pero que bueno, está ahí para dejar más que implícito el poder que puede tener un videojuego para enganchar a sus consumidores. Invasor Sim, a medida que pasan sus episodios, parece desprenderse cada vez más de querer hacer humor con los contrastes de la vida humana y la de los alienígenas, pues para John M. Vázquez en realidad las formas de vida en ese planeta no pueden ser tan distintas.
No es como lo planteado en películas de ciencia ficción como Solaris, una de las obras más representativas de Andrei Tarkovsky, y donde literalmente la manifestación extraterrestre se ve como un océano en un planeta con el mismo nombre y cuyos intentos de comunicación con los tripulantes humanos terminan en un gran fracaso. Fuera de la comedia, los alienígenas en la ficción siempre fueron retratados como seres de naturaleza maligna que solo querían acabar con la raza humana. Quizás una de las primeras obras en resumir esa idea sea La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, donde una visión de los marcianos como figuras que no tenían nada que ver con una humanoide llegan del planeta vecino Marte dispuestos a convertir a una sociedad británica de la época en los nuevos colonizados. De los últimos episodios de los que quiero hablar está el especial de San Valentín. No solo porque este significó una de las conclusiones de la controversial primera temporada, ni tanto porque en ella sale la primera gótica crush de muchos, sino porque la trama en general indicaba que tenían claras intenciones de darle continuidad a la serie. En este episodio, una niña nueva llamada Tak llega a la escuela no solo con la intención de mezclarse entre sus compañeros, sino de arruinar la misión de Sim, y es que ella se revela que también es una Irken de la cual Sim saboteó sin querer sus planes de convertirse en una conquistadora. Al final de este episodio se nos revela que la nave de esta cae en el patio de Deep, haciendo que este último se convierta en su nuevo dueño. Luego de esta primera temporada, el equipo de animadores y escritores se pondrían manos a la obra para realizar una segunda temporada, pero de manera repentina, Nickelodeon canceló la producción de la misma, provocando que el equipo solo lograra finalizar 7 episodios, entre ellos un especial de Navidad donde de la nada aparece un nuevo personaje que todos ya dan por hecho que existe, Mini Alce, y es que el episodio que debutaba a este pequeño ser nunca llegó a terminarse. La cuestión aquí es que existieron diversos conflictos entre John M. Vázquez y Nickelodeon, siendo el primero un acérrimo defensor de su visión artística. Sin embargo, esto no impidió que la cadena cortara episodios y otros simplemente no les diera luz verde. Aunado a los bajos índices, quizás por padres de familia que al final del día eran quienes decidían que veían sus hijos en televisión, y como esto se traducía también en bajas ventas de la mercancía correspondiendo al show. Además, no olvidemos que Invasor Sim fue en su tiempo una de las caricaturas más caras del estudio, utilizando más que ninguna otra recursos como el uso de la animación por computadora para casi todos los episodios. El 19º episodio, llamado Girl se vuelve loco, presenta una trama donde el pequeño robot cambia su comportamiento a favor de una suerte de HAL 9000 homicida. La dirección atípica del episodio, que hace parecer una peli de terror, debió haber motivado a Vázquez en seguir realizando versiones malévolas de Girl, pero esta vez con claras intenciones vengativas. El equipo estaría de acuerdo en hacer protesta a las represalias de Nickelodeon, ocultando en la intro del segundo episodio de la segunda temporada, Mortos de Roba Almas, a un Girl sangriento que solo sale por décimas de segundo, una imagen subliminal lo suficientemente fuerte como para cancelar definitivamente el show. Años después de la cancelación ocurriría un caso que impactaría a la sociedad estadounidense. Scott Edgar Dailesky, un joven de tan solo 16 años al momento de los hechos, se convertiría en el perpetrador de un atroz crimen que conmocionaría a la comunidad de Lafayette en California. El 15 de agosto del 2005, Pamela Vitale, una mujer de 52 años y esposa del productor de televisión Daniel Horowitz, sería brutalmente asesinada en su casa. Golpeada múltiples veces con un objeto contundente, Dailesky, quien era su vecino, sería arrestado y acusado de asesinato. Este último era un adolescente con intereses en temas góticos y oscuros que lo llevarían a especular sobre su personalidad e intenciones. Según la fiscalía, Dailesky había planeado un robo en primer lugar, creyendo que la casa estaba vacía, sería sorprendido y la razón por la cual la atacó. Sin embargo, durante el juicio, el jurado se le mostraría una colección de escritos y arte del acusado, los cuales reflejaban las intenciones violentas. Uno de los escritos se titulaba Vivir para morir, así como dibujos que solo retrataban su falta de salud mental. Además, la novia del acusado, Jenna Reddy, testificaría que ella era víctima de las conductas violentas de Dailesky durante el acto sexual, llegando a creer que el acusado presentaba intereses en el sadomasoquismo. También testificaría de otros intereses como la tortura infantil y su devoción a Jack the Ripper y cómo este removía los órganos de los cuerpos de sus víctimas. Y con esta declaración se dice que una de las razones para asesinar a Pamela Vitale fue porque se vio inspirado del episodio La cosecha siniestra, uno de los episodios más controversiales y oscuros en la historia de Nickelodeon. A little while into it, I'll just come in and be like, "Isn't this great? Isn't this great, everybody? This is great!"
Lo cierto es que Jhonen Vázquez pudo haber autosaboteado su carrera como animador. Dio el salto del cómic a la televisión muy pronto. Él estaba acostumbrado a trabajar a su ritmo, dejar que la imaginación fluyera, pero al conocer los tiempos límites que establecía Nickelodeon para tener listos los trabajos y el constante estrés que esto implicaba, debió hacer de manera inconsciente o consciente que fuera despedido. El último capítulo de su cómic, Johnny el maníaco homicida, la reflexión final del personaje parece ser una constante idea sobre lo que el arte significa para Vázquez. Las pasiones que nos conducen deberían ser aquellas que respetamos y admiramos. Sentir satisfacción de las motivaciones propias es algo vulgar. Muy a menudo pareciera que he sucumbido a compulsiones que no podrían mantenerse admirables, que son impulsadas por esta furia irreprensible maquinaria mía. Tantas cosas dentro de mí de las que no puedo prescindir, deseos, impulsos y demás, tan irrelevante. En el momento en que vuelva a escribir en este cuaderno, espero ser tan frío como la luna que alumbra esta página. Y por suerte las tensiones se alivian con el tiempo, y en 2019, Vázquez y Nickelodeon se unirían una vez más para hacer una película, Invasor Sim y el poder del Florpus, un producto que no solo trajo nostalgia a quienes crecimos con esta serie, sino que connotaba también una evolución con Vázquez, cuya madurez puede verse reflejada en varias partes de la cinta, como el darle por fin el reconocimiento que tanto buscaba Deep de su padre. Y a pesar de las tensiones, la cancelación y demás, al menos yo estoy feliz de que esta película exista, porque indica que hoy en día aún hay personas que valoran y consumen Invasor Sim. Este encontraría su camino en los cómics y sintiéndose realmente como una continuación de la serie de 2001. Y que bueno, no hay mucho de qué hablar de este cómic porque solo tengo un número, le debo a Tiendas Electra, así que dudo que vaya a tener dinero pronto para ver cómo acaba el cómic. Así que, y bueno, hasta aquí el video. Y hasta parte, como siempre la digo, sin guión, y la verdad soy malísimo para despedirme, así que simplemente diré suscríbanse y gracias por todo el apoyo. También denle like y pues compártanlo para que este video no se quede en las 1000 visitas de siempre, que no importa, no me importa, y me gusta mucho lo que hago y aprecio cada uno de los comentarios, que los cuales pues todos los leo, ¿no? Todos los leo, así que pues nada más que decir, les deseo un feliz año y nos vemos en la próxima.